Por el reporte estamos atentos al seguimiento de la información y esta tarde nos acompañan Eduardo Huchin, periodista, articulista y ex consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, del Distrito Federal, Armando Luna Franco, politólogo. Gracias Armando, gracias Eduardo por estar con nosotros esta tarde. Eduardo, ¿encuentra alguna novedad en esta propuesta de reforma electoral del presidente López Obrador? Algo que no se haya dicho ya, porque ya lo había intentado el presidente, una reforma electoral, también reformas secundarias en materia de ley electoral, de legislación electoral, con estas ideas que se manifestaron en lo que anunció el lunes. Pero ¿hay algo adicional que no se haya abordado, que usted esté detectando, Eduardo? Sí, hay una diferencia importante, Juan Carlos, Armando, con relación a lo que podemos llamar ahora el Plan A, el plan original de reforma constitucional presentada por el presidente López Obrador el año pasado. Esta reforma político-electoral tenía una diferencia notable con lo que actualmente se presenta porque planteaba la desaparición no de los diputados plurinominales o de los legisladores plurinominales, como se plantea ahora, sino la conversión de la autoridad de los legisladores federales y estatales en una elección por medio de la representación proporcional. Es decir, desaparecían los diputados de mayoría relativa y todos serían elegidos por representación proporcional con base en las listas que presentarían los partidos políticos. Esto que para mí era una reforma virtuosa porque permitía una mayor equidad en la correlación entre la votación recibida y el número de curules en el Congreso de la Unión, ya no está planteada en esta iniciativa presentada el 5 de febrero por el presidente López Obrador. Ahora sí, lo que se hace es desaparecer los diputados y senadores plurinominales o de representación proporcional y dejar solamente los 300 que son elegidos por mayoría relativa. Yo creo que esta desaparición no es una buena idea. No es una buena idea porque si bien se ha distorsionado el papel de los diputados de representación proporcional, de tal forma que en la actualidad suele utilizarse esos espacios para postular a los dirigentes partidarios o a sus cercanos. A pesar de eso, tenía la virtud de que permitía una mayor pluralidad en las cámaras legislativas porque propiciaba la presencia de no solo de las fuerzas principales, sino particularmente de las minoritarias, pero de una manera sensible. Se sentía la presencia de las minorías y ahora pues esta figura de los diputados de representación proporcional pues desaparece. Yo creo que es lamentable que esto ocurra. Sí, es importante lo que apunta Eduardo. En la primera propuesta, en el plan A, justamente serían candidatos de lista por estados, entonces se asignarían los diputados conforme el porcentaje de cada partido político en esas listas. Ahora me dice, serían entonces únicamente diputados de mayoría y senadores, la fórmula 2 senadores de mayoría por cada estado de la República, desaparece el senador de primera minoría, es lo que entiendo, y también desaparecen las listas de los partidos. Es volver a los años 70, Armando, así se elegían a los legisladores antes de la reforma electoral de los años 70. Hola, buenas tardes Juan Carlos, buenas tardes Eduardo, un gusto compartir mesa contigo. Este, en cierta forma, sí, porque no existía la figura de la representación proporcional. Eh, Esa viene hasta la reforma del 77 y se antecede por los diputados de partido en los años 60, pero creo que va más allá incluso, porque en aquel entonces teníamos un partido mayoritario muy fuerte, que era el PRI. Ahora tenemos un partido mayoritario fuerte, pero tal vez no tan consolidado institucionalmente como Morena.
y una diversidad de partidos políticos que pueden participar de manera efectiva en el espacio electoral de nuestro país, tanto en el orden federal como en el orden local. Entonces las dinámicas son muy distintas y concuerdo con lo que mencionaba ya Eduardo en su participación. Siento que una propuesta que podía ser virtuosa, como pasar completamente a un sistema de representación proporcional, a simplemente mantener la mayoría relativa, es perjudicial, genera un conflicto muy fuerte que favorece al statu quo y favorece a los partidos que ya existen y no garantiza la competencia y la posibilidad de acción política y organización de la ciudadanía más allá de las opciones partidistas ya establecidas. Creo que eso es un peligro fundamental y que va en contradicción incluso con la propuesta misma del presidente de fortalecer los derechos ciudadanos, de ampliar la participación ciudadana, de fomentar la honestidad y de combatir la desigualdad política incluso también que existe por ese tipo de limitaciones. Sí, Eduardo, ¿cómo explicarle al elector la importancia de mantener la representación de las minorías en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, cuando justamente pues lo que ve el ciudadano, el elector, es que las diputaciones plurinominales, las senadurías de lista, es un reparto entre dirigentes partidistas? Vemos pues las listas que dieron a conocer PRI, PAN, PRD, MC, Morena, y es un reparto de posiciones, para las dirigencias partidistas, para sus allegados, para exgobernadores, para parientes, están padres, hijos, sobrinos, en fin, complicado explicarle al elector que desaparecer a los pluris implica también que ellos no tengan, si pertenecen a una minoría que pues no gana en las urnas, que tengan una representación. ¿Cómo explicarle esto al elector? Porque finalmente, ya lo dijo el presidente, es la plataforma esta de los candidatos de Morena a la Cámara de Diputados y al Senado, con el objetivo de ganar las 2/3 partes, y entonces sí, con Morena y en una mayoría calificada, que pasaría esta reforma electoral, porque ahorita en este momento no tiene los votos, pero este va a ser el discurso de los candidatos a diputados de Morena y senadores de Morena. Hay que decir que efectivamente hay una, digamos, una perversión en cuanto a los llamados plurinominales, que ciertamente tienen una mala fama en general en la sociedad, justamente por esta distorsión que se hizo de esta figura. Hubo tiempos, mejores tiempos, en que las listas para las diputaciones y senadurías plurinominales eran usadas por los partidos políticos para poner ahí a los especialistas, a cierto tipo de militante o de simpatizante que no tenía la capacidad o la popularidad, o ambas cosas, la capacidad para ir y pedir el voto y obtenerlo. Pero, sin embargo, sus cimientos, sus especializaciones, permitían que llegaran a la Cámara gente que sí conocía de determinados temas y que eran colocados ahí por los partidos para garantizar que su papel en las respectivas cámaras, sobre todo en la de diputados, sería productiva, sería fructífera para la sociedad y por supuesto también para los intereses partidarios. Esto se fue distorsionando hasta llegar a la etapa presente, en la que lamentablemente sí, esos espacios sirven para colocar a dirigentes, a militantes muy cercanos a la dirigencia, o incluso para garantizar inmunidad parlamentaria a ciertos personajes que están siendo investigados con relación a un cierto tipo de delitos. Entonces sí hay una distorsión que podría justificar la desaparición, pero lo cierto es que al tomar esa decisión, pues se lleva entre los pies a, digamos, la naturaleza fundamental primigenia que tuvo esta figura, y que yo creo que
valdría la pena garantizarla, porque me parece que la pluralidad es un elemento fundamental de una democracia. Y claro, una pluralidad en la que las minorías tengan presencia real, no solamente simbólica, como lo que recordaba Armando al principio, cuando eran un número muy reducido, los 20 diputados de partido, por ejemplo, que sí tenían una presencia simbólica, testimonial, pero no más allá. Entonces, Sí. esta propuesta yo creo que es muy discutible, yo diría que hasta lamentable, pero lo cierto también es que es difícil que transite, que pueda ser aprobada, se requiere, es reforma constitucional y en consecuencia se requiere verificada que Morena no la alcanza esta votación ni siquiera con sus aliados. Porque, Juan Carlos, creo que vale la pena recordar rápidamente que hay dos disposiciones en la Constitución que para mí son sabias. Una de ellas es la mayoría calificada, pero junto con la mayoría calificada está la limitación a los partidos políticos respecto a su número de diputados. De acuerdo con disposición constitucional, no pueden tener más de 300. Y como la votación calificada requiere de 334 diputados, pues claramente una sola fuerza política no puede alcanzar de ninguna manera la mayoría calificada por sí misma. Necesita no solamente de aliados, como es el caso de Morena, sino incluso de votos de la oposición. Y esto, digamos que propicia, obliga a la negociación, al debate y al acuerdo, o al rechazo si no hay acuerdo. Pero yo creo que este par de disposiciones son sabias, que existen en la Constitución, que permite, propicia la negociación, como decía, y desde luego evita que una sola tendencia política, que una sola ideología domine para las reformas más importantes de nuestro esquema legislativo, legal y constitucional, que es la reforma de contenidos de la Constitución política. Sí, Armando, en las últimas horas hemos escuchado los posicionamientos de los partidos políticos, de los senadores, de los diputados de oposición. Algunos partidos, algunos legisladores han manifestado que sí van a acompañar a Morena en temas como las pensiones, en temas como la vivienda, en temas como el salario, en temas que tienen que ver con los ingresos de las personas, que tienen que ver con el combate a la pobreza, el desarrollo social. Pero la mayoría ha dicho de la oposición que no van a acompañar al presidente en reforma electoral, en reforma al Poder Judicial, en la desaparición de los organismos autónomos. Pero hay voces como la de Damián Cepeda, senador del PAN, que dicen, pues es que no todo es malo, no todo es bueno. Veamos qué aspectos podemos rescatar de cada una de las reformas. Y en ese sentido, Armando, de la reforma electoral, ¿hay algo que pudiera rescatarse en donde sí pudieran transitar tanto el oficialismo como la oposición? Me contesta ahorita en 2 minutos qué aspectos de la reforma, desde su perspectiva, Armando, debieran sí transitar. Continuamos ahorita en 2 minutos. A debate con Juan Carlos Zúñiga.
A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticia Debate. Las propuestas de reforma constitucional del presidente Andrés Manuel López Obrador son un acto de propaganda que lo convierten en jefe de campaña de Morena, pero quizá afecte el futuro de su candidata, considera Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores. López Obrador está asumiendo ser el jefe de la campaña, es el jefe del contenido. La propuesta del futuro de Morena se anunció ayer por el presidente López Obrador. No es Sheinbaum la que nos está diciendo qué propone, es López Obrador lo que está diciendo lo que se debe hacer, y ella hoy apareció diciendo que aplaude las reformas del presidente. Es decir, ella es como simplemente la repetidora del contenido del futuro del país que está estableciendo López Obrador. Además, si Sheinbaum gana la presidencia, está asumiendo una carga fiscal futura enorme. En caso de que ella gane, va a llegar y muchas cosas van a estar ya predeterminadas, predefinidas, y eso probablemente a ella no le guste. A debate con Juan Carlos Zúñiga. Armando Luna Franco, me quedé con usted, politólogo Armando Luna Franco, me quedé con usted. ¿Qué rescataría de esta propuesta de reforma electoral, de esta propuesta de reforma constitucional en materia electoral? Bueno, yo creo que antes de señalar esos puntos me gustaría rescatar dos cosas en particular. Una que tiene que ver con el testimonio que ya dio Luis Carlos Ugalde, decir, pensar estas reformas en el contexto de la campaña presidencial. Se presentan al inicio del periodo ordinario, justo en el periodo de intercampañas, entonces es una forma de establecer la agenda, es una forma de dictar la discusión, yo concuerdo con ese punto. Sabemos que no le dan las matemáticas legislativas al presidente para obtener las reformas que él busca. Y un segundo punto es que considero que es muy difícil rescatar cosas de esta propuesta de reforma constitucional al sistema electoral. Hay tres puntos que tal vez valga la pena discutir, no sé qué tan rescatables sean en realidad, que es el de reducir el umbral de la lista nominal para la validez de los resultados de consulta popular y revocación de mandato al 30% de la lista nominal. Un segundo punto es el tema del voto electrónico como una propuesta a futuro para empezar a implementarlo. Y un tercer tema que yo considero que tal vez sería el más probable de rescatar es la idea de transitar ya plenamente a un sistema nacional de elecciones, de desaparecer los sople y convertir todo en un sistema nacional. Sin embargo, aquí el exconsejero Uchim no me dejará mentir, el diablo siempre está en los detalles. En las considerandos y la justificación que Performa mencionan que ya el INE, tras la reforma de 2014, absorbió muchas de las facultades del sistema electoral en los procesos locales también, y que esto simplemente simplifica. Claro, es muy importante destacar ese punto, pero también cabe pensar qué vamos a hacer con toda la estructura operativa de los soples, porque no se pueden incorporar nada más a rajatabla al servicio profesional electoral, no se pueden incorporar de manera paralela como una subestructura o una estructura secundaria del servicio profesional electoral. Hay un problema administrativo muy fuerte con esa propuesta, porque entonces desaparecemos, y qué va a pasar con toda esa estructura que ya está establecida y predeterminada, ¿no? Entonces creo que ese es un punto que yo considero que tal vez se puede discutir, pero reitero, no sé qué tanto sean rescatables. Más bien son puntos a discutir, más que celebrar. Sí, la misma pregunta, Eduardo Huchim. ¿Qué considera usted que pudiera transitar? Sí, yo creo que entre bueno, habría que decir que como introducción, digamos, a esta parte de la conversación, habría que decir que el presidente, con muy buen tino político para conveniencia de su partido, con esta serie de iniciativas que para mí constituyen la propuesta más trascendente de lo que va de este siglo, independientemente del destino que vayan a correr estas reformas propuestas. Pero lo cierto es que al presentarlas en este momento, lo que hace es poner a la oposición
una oposición que recordemos que había dicho anteriormente no pasarán, refiriéndose a las propuestas de reforma constitucional, y efectivamente no pasaron, pero esa oposición que antes decía no pasarán, en la actualidad está puesta frente al electorado en víspera de elección. Bueno, en víspera, eso es decir, faltan meses, pero digamos, ante la cercanía de una elección, ante la inminencia de una elección, ha puesto a la oposición frente al electorado, de tal suerte que la oposición tiene que tener mucho cuidado en que poder diferenciar aquellas reformas que sí tienen respaldo social para apoyarlas, porque de lo contrario lo pagarían en las urnas. Entre estas iniciativas que yo creo que sí pueden transitar está la reforma relacionada con las pensiones de los trabajadores, que sabemos que mediante la reforma, sobre todo del presidente Zedillo, pues fueron puestos en una coyuntura en la que cuando se pensionen van a recibir un porcentaje menor del salario que reciban en el momento en que se pensionen. Esto, por supuesto, es sumamente injusto y ahora tiende a, digamos, recomponer esta injusticia, por lo menos a una parte de los trabajadores, porque hay que tener en cuenta que se le puso, según la iniciativa, un tope hasta los trabajadores que podrían optar por esta, digamos, por esta forma de pensionarse, pero eso es explicable porque el costo que representa esto, y el gobierno ha dicho que va a poner no solamente los trabajadores y la empresa, sino el gobierno va a financiar parte de esta modalidad si se aprueba, que yo creo que esta, por ejemplo, sí tiene muchas posibilidades de transitar. Otra que me parece que no le veo yo que pudiera tener ningún problema es la relacionada con la identidad de las comunidades, de las poblaciones indígena afroamericana. Esto es otro ejemplo de lo que sí podría transitar, según mi perspectiva, lo mismo que lo relaciona el salario mínimo, cuyo aumento anual se propone que no será menor en ningún caso al porcentaje de la inflación. Estas reformas propuestas, desde luego que a la población le interesa de una manera muy subrayada, y esto no puede ignorarlo la oposición. De hecho, ya hay unos primeros indicios declarativos de que no solamente el PRI y el PRD, que de alguna manera tienen una tendencia de defensa del trabajador, sino incluso el PAN, que tiene digamos, ideología, una postura diferente. Incluso ellos han dicho que pueden apoyar algunas de estas reformas. La que veo poco viable es esta que hablábamos de la reforma a la Cámara de Diputados y a la reforma en general político-electoral, pero sobre todo por una razón crematística. El presidente está proponiendo la reducción del financiamiento público, que es francamente elevado, y esto, pues los partidos políticos, desde luego que no van a aprobarlo. Digo esto como contraste con relación a lo que sí puede transitar. Sí, Armando, en el caso de la elección de los consejeros electorales, ¿se plantea también en esta reforma electoral, como se plantea para la reforma al Poder Judicial, que sean elegidos mediante el voto popular? Así es, Juan Carlos, creo que ese es un tema, ese es un tema muy importante y considero muy delicado, porque en la reforma se plantea que tanto con los consejeros electorales del nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, como los magistrados, jueces de distrito, de circuito, todos los, digamos, toda la estructura del Poder Judicial que toma decisiones, se va a poner a votación y va a tener que ser concurrente con los días de elecciones ordinarias. No va a tener una elección especial.
Creo que eso es muy delicado. ¿Por qué? Porque entonces están haciendo que la, cada presidente, si se aprobara en ese modelo, cosa que yo no creo, básicamente cada presidente y cada poder se renovaría por completo cada 6 años. Es decir, cada presidente, cada partido mayoritario tendría su propio también consejo y sus propios magistrados. Y ahí hay un vacío muy importante en la reforma, por la propuesta institucionalmente cómo van a financiar sus campañas, en este caso, si son consejeros por la Cámara de Diputados bajo una aprobación de mayoría calificada, o si son para magistrados y ministros de la Suprema Corte también por puestos por el Senado. Se establece que van a poder disponer de los tiempos del Estado, como lo hacen los partidos políticos, y se establecen sus tiempos de campaña, pero no dicen cómo van a financiar sus campañas, asumiendo que sea bajo un presupuesto público, bajo qué criterios. Y este punto que tocas es fundamental, porque creo que es el mayor ejemplo de que la reforma electoral propuesta realmente no trastoca el poder de los partidos políticos ni trastoca el statu quo, porque finalmente van a ser los congresos, las dos cámaras del Congreso, las que van a proponer a quienes puedan participar en dichas elecciones. Es decir, va a seguir estando en manos de los partidos y principalmente entre quienes sean los partidos mayoritarios en ambas cámaras. Entonces, es un tema muy delicado que yo pienso que es uno de los puntos más flojos y un poco más graves de esta propuesta, ¿no? Esta idea de cómo Sí. instrumentar el voto de esas posiciones. Sí, Eduardo Huchim, bueno, ya lo han comentado puntualmente ambos. En este momento, Morena no tiene los votos en el Congreso para que esto pase, no tiene las 2/3 partes, pero quizá el 2 de junio pueda lograr esa mayoría junto con sus aliados. De hecho, pues están aplicando ahí la matemática electoral, la alquimia electoral o como se le pueda llamar, en donde las candidaturas al Senado en algunos estados van juntos, Morena, PT, Verde, en algunos otros estados postula Morena y postula el Verde o postula el PT por separado con el objetivo de ganar los senadores de mayoría que son 2 y el senador de primera minoría que sería 1. Y entonces están haciendo ahí unas fórmulas que buscan tener la mayoría calificada en el Senado. En la Cámara de Diputados están haciendo lo propio. ¿Usted ve posible que Morena y sus aliados obtengan las 2/3 partes el 2 de junio? Posible sí es, porque ya no solamente sería una fuerza política, sino serían aliados. La posibilidad está presente y efectivamente cada alianza, cada coalición, pues arma sus ofertas de candidaturas según su conveniencia. Eso es perfectamente normal y por supuesto legal y natural dentro de la conducta de los partidos políticos, tanto del partido que está en el gobierno como los partidos de la oposición. Entonces, esa posibilidad existe. De hecho, entre las dirigencias de Morena y aliados existe esa esperanza, iba yo a decir secreta esperanza, pero no tan secreta, porque es evidente, es obvia, que están cifrando sus esperanzas en esa posibilidad que se concrete para poder hacer avanzar las propuestas que ha planteado el presidente López Obrador. De modo que sí, esa posibilidad sí existe. No es fácil, porque yo creo que una cosa que es de factura reciente, digamos, es que el electorado mexicano ya no es aquel electorado con cierta inocencia que se dejaba llevar por sus preferencias y por lo que se le ofrecía o por el discurso bonito, en fin. El elector mexicano, yo veo que cada vez es más sofisticado. Es decir, ya no existe ese voto duro tan amplio como en décadas pasadas. Actualmente es común que veamos que el elector vota por un candidato a la presidencia o a gobernador, según sea el caso, y por candidatos de otro partido a la hora de decidir las presidenciales, en su caso,
y las diputaciones, particularmente los votos para los legisladores. Hace un voto diferenciado. Es decir, el elector mexicano ya no es aquel del voto duro, decía yo, sino cada vez se está sofisticando más. Yo creo que esto es bueno para la democracia. Entonces, si vemos lo que ha ocurrido recientemente, es que el presidente López Obrador, por ejemplo, tuvo una votación superior a la que obtuvieron sus candidatos a legisladores. Y esto es posible que ocurra, pero claro, la esperanza del partido en el gobierno y de sus aliados es obtener entre todos, porque ya dijimos que no puede ser una sola fuerza política, los votos necesarios para obtener la mayoría calificada. Esa posibilidad ahí está, y entonces sí, si eso ocurriera, esto que López Obrador está dejando al final de su mandato como una suerte de legado político, yo disiento de Luis Carlos Ugalde. No es que a Claudia Sheinbaum se le esté poniendo o se le esté imponiendo una ruta o una camisa de fuerza con estas propuestas de reforma, porque López Obrador y Claudia Sheinbaum comparten el proyecto, tienen el mismo proyecto de nación, un proyecto que no se detiene solamente en la obtención del poder, sino en el cambio de régimen que de alguna manera se ha iniciado con López Obrador, pero que no basta un sexenio para lograr cambiar un régimen que viene de décadas atrás. Pero entonces, si hay una compartición entre López Obrador y Claudia, eh, un compartir la ideología, la manera de hacer política, el proyecto de nación, pues por supuesto que esto que hizo López Obrador, que por cierto, muy distinto a lo que ha ocurrido en otros años 6 de los sexenios, que más o menos transitaban en el inmovilismo, ya se hacía nada, ya prácticamente se esperaba la aparición del nuevo sol. Esto, López Obrador, que es un presidente atípico, también lo está haciendo en esta parte de final de su sexenio, porque esto que propone, como decíamos, pues ha puesto en movimiento a toda una fuerza o a distintas fuerzas políticas, ya sea para apoyar o para oponerse a sus propuestas. Es decir, es un último año de sexenio muy movido el que ya comenzamos a tener. Entonces, Luis Carlos dice que es una suerte de camisa de fuerza. No, yo no lo veo así. Es una continuación natural de un proyecto de nación que comparten el presidente actual como la candidata de Morena. Vamos a continuar con esta conversación ahorita en un par de minutos. Estamos hablando de la reforma electoral. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga.
A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Meganoticias a debate. Ya A debate con Armando, Juan una Carlos conclusión Zúñiga. en un minuto, por favor. ¿Qué esperar en los próximos días, en las próximas semanas, en la Cámara de Diputados con respecto a esta reforma, la electoral? Bueno, para ser muy puntual en ese comentario, creo que va a seguir el proceso legislativo habitual, se va a presentar ante la Cámara, se va a dictaminar, se va a enviar a comisiones, probablemente suba a pleno, se discuta, se vote y no pase, porque no cuenta ahorita con los votos. Sin embargo, lo importante no está en este aspecto procedimental, sino en el aspecto de la discusión política, de la agenda pública, de este entorno donde ninguna de las dos ya candidatas fuertes puede realmente tomar la palabra en carácter propositivo para posicionarse frente a la campaña de inicios de marzo. Entonces va a ser un momento de discusión donde los partidos, como ya bien mencionaba Eduardo, tienen que tomar postura frente a lo que el presidente ya puso en la discusión. Y eso va a servir para discutir también sus plataformas electorales. Básicamente, entonces, no va a haber más que rescatar en ese aspecto. Eduardo Huchim, ¿qué esperar en los próximos días, las próximas semanas en la Cámara de Diputados con respecto a esta reforma? Bueno, lo que tenemos es un fin de sexenio atípico, como atípico es el presidente López Obrador, que presentó un conjunto de reformas que, como decía, es el mayor conjunto de mayor trascendencia en lo que va de este siglo. Y lo que va a ocurrir es que probablemente haya una decisión de parte de la legislatura actual para afrontar primero las iniciativas que tengan mayor posibilidad de tránsito, justamente porque si no lo hacen, aquellas posiciones frente al electorado, pues puede ser costosa para las fuerzas políticas. De modo que yo creo que eso es posible que ocurra. Y lo que también creo es que las propuestas más polémicas las va a afrontar más bien la próxima legislatura. Claro, esto es lo que se puede avisurar, ya veremos qué es lo que ocurre en realidad. Pero como es cierto es que tenemos un año muy movido, muy diferente a un año electoral, muy diferente a los que estábamos acostumbrados, y esto yo creo que es bueno porque fomenta la discusión, el debate y el acuerdo o rechazo, según sea el caso en esta ocasión, de lo que ha propuesto el presidente López Obrador. Muchas gracias, Eduardo Huchim, periodista, articulista y ex consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal. Armando Luna Franco, politólogo, gracias por estar con nosotros esta tarde. Estamos en contacto para futuras conversaciones, futuros encuentros, si les parece. Y de esta manera concluimos este espacio de Meganoticias Debate. Le invito a que se quede en esta señal y que mañana coincidamos aquí a las 5 de la tarde con 10 minutos. Gracias, hasta mañana. Descubre México. Bienvenidos a Magdalena de Quino, un lugar de raíces y tradiciones, el segundo pueblo mágico de Sonora. Una pintoresca ciudad con paisajes históricos y templos importantes. Un lugar que debes visitar es el Templo de Santa María Magdalena, donde se venera la imagen de San Francisco Javier. Muchas personas de todo el mundo vienen a verlo para pedirle algún deseo o milagro. En el exterior consta de una amplia explanada rodeada por importantes edificios. A finales del mes de septiembre se lleva a cabo la festividad de San Francisco Javier. Es la más concurrida del año con música, gastronomía y fuegos pirotécnicos. Quedarás cautivado por su comida típica y sus múltiples artesanías de la región. Explora este pueblo lleno de historia y sé testigo de sus grandes atractivos. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga.